Señal directa. En el marco del 6º aniversario de la librería Carlos Fuentes, Yuri Herrera, escritor, presenta su libro La Estación del Pantano. Hoy nos acompaña aquí en el estudio y con él platicamos a continuación. Multipremiado, Yuri Herrera, académico en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Qué envidia vivir en Nueva Orleans. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Usted está contento de vivir en Nueva Orleans o ahí le tocó vivir? Las dos cosas. Es una ciudad... A mí no me da como mucha envidia. No, es una ciudad extraordinaria, es una ciudad muy divertida. Tiene su encanto. Y es una ciudad terrible también, es una ciudad con una gran convulsión permanente, pero es de las más interesantes del mundo, yo creo. Yo creo que sí tiene un encanto amenazada especial. por el cambio climático, bueno, en general por los... Se está comiendo la tierra, el Golfo está cada vez comiéndose más, claro. Y bueno, algunos dicen que la ciudad estará bajo el agua dentro de 30 años. Es que ya han tenido inundaciones tremendas, ¿no? Sí. Pero, bueno, pero luego hablamos de eso porque ahora nos ocupa su libro. ¿Cuándo se presenta? Bueno, hoy estaremos conversando a las 6:30 en la librería Carlos Fuente como parte del aniversario de la librería, que es una de las más importantes, si no la más grande del país, ¿no? Eso me tiene muy contento. Vamos a hablar de esto y de algunos otros libros que he escrito antes. Este libro salió hace menos de un año, entonces a mí me da mucho gusto poder hablar de él aquí. Para que revise su agenda, por favor, y acompañe al autor. Es el día de hoy y yo creo que no se va a arrepentir porque sí vale la pena. ¿Qué nos puede adelantar de La Estación del Pantano? Bueno, esta es una historia que yo imaginé, pero basándome en una investigación histórica que hice sobre la estancia que tuvo Benito Juárez en Nueva Orleans entre 1853 y 1855. Benito Juárez fue arrestado por Santa Anna, iba a ser exiliado a Europa, se lo llevaron a San Juan de Ulúa y de San Juan de Ulúa lo subieron a un barco y se iba a ir a Europa. Pero en una escala, él se baja en La Habana, pasa como un mes más o menos en La Habana y de ahí se va a Nueva Orleans, que en términos relativos estaba mucho más cerca a México, porque era más fácil viajar por el Golfo y luego el Mississippi que atravesar el desierto. Se está ahí 18 meses, él no pensaba que iba a estar tanto tiempo, se estuvo exiliado con otras personas, entre ellos Melchor Ocampo, y después regresó. A su regreso se hace ministro de Justicia, se inicia la reforma, pero entonces hay muy pocos datos sobre esa época y lo que yo hice fue tener la información sobre él antes y después e investigar muchísimo sobre cómo era la vida en Nueva Orleans e imaginarme cómo es que una persona como Benito Juárez, increíblemente culta, valiente, pero que también no había salido del país y que no hablaba inglés, habría experimentado esta ciudad tan terrible y tan luminosa al mismo tiempo. ¿Qué pudo haber vivido? Bueno, esta era una ciudad donde había a veces lagartos por las calles, era una ciudad con 200 incendios al año, con 3 compañías de ópera, con el mercado de esclavos más grande del continente, probablemente del mundo, con muchísimos exiliados, y estos exiliados mexicanos tenían que vivir haciendo trabajo manual. Entonces tuvieron que experimentar esta vida en la cual era una vida muy dura, pero al mismo tiempo con una vida cultural extraordinaria, porque así como había, por ejemplo, muchísima música clásica, ya estaba la influencia de toda la población africana que había sido traída forzosamente, pero que seguía produciendo su propia música, ¿no? Y es el germen de lo que muchos años después será el jazz. Así es que él tuvo que presenciar este encuentro brutal de culturas en una ciudad construida sobre un pantano. Y en ese periodo, y con datos históricos y además lo que se imagina, ¿Juárez fue feliz en ese tiempo? ¿O qué pasó? ¿Estaba muy pensativo, muy...? No lo sabemos, sabemos muy poco. En las cartas que le manda a su esposa, menciona muy poco de la ciudad, menciona que el calor es tremendo, menciona la enfermedad, la fiebre amarilla que va a llegar otra vez. Él se enfermó y estuvo a punto de morir. Y lo que se dice es en realidad que estaban muy aburridos y muy nostálgicos y que se la pasaban a veces simplemente hablando de los planes de cuando iban a regresar. Pero lo que yo pienso es que tuvo que haber sido mucho más que eso, porque era una ciudad increíblemente fiestera, como lo sigue siendo.
increíblemente violenta, como lo sigue siendo. Entonces tú no puedes estar simplemente aburrido cuando estás en un lugar en el cual eres desafiado constantemente por los elementos, por la cultura, por la historia. Y lo que yo me imagino es que este es el periodo en el cual él se encontró con un mundo que le permitió reimaginar lo que podía ser un nuevo orden social. La tentación es imaginarnos a un Juárez aburrido. Aburrido tal cual, Pues como en su personalidad, a partir de todo lo que nos enseñan en la escuela de repente. Y ¿no? Las pocas fotografías que hay, pues nunca se ve sonriente. Y de las ¿no? demasiadas estatuas. Pero mira, lo que yo he encontrado en algunos textos, que Juárez no bebía alcohol, pero que sí le gustaba fumar tabaco, y que además le gustaba bailar, ¿no? Y Nueva Orleans era un lugar donde había muchísimos lugares donde se podía bailar. Entonces yo tengo un par de escenas ahí donde lo pongo bailando y donde lo pongo también como le dan, sin que él supiera, le dan algo de beber y de repente se encuentra perdido en el Mardi Gras, que ya se hacía en ese entonces en los desfiles y se hacía en el carnaval, y le tuvo que haber tocado 2 temporadas de Mardi Gras, 2 temporadas de carnaval. Entonces, para mí es absurdo pensar que estando ahí no tuvo que vivir esta locura absoluta y que algo tuvo que aprender de una sociedad tan terrible, pero al mismo tiempo tan ansiosa de libertad y tan creativa. Y yo, parte de las ideas que para mí guiaban la hechura de este libro es pensar que esta influencia tuvo que hacerle algo en el cerebro y en el alma, y que eso es una de las consecuencias de lo que viene a los años siguientes en la historia mexicana. ¿Qué parte le atrapó más en la historia estudiada de este tiempo de Juárez en este sitio, pero además para hacer la novela y decir, es que me voy a concentrar más en estos detalles? Bueno, el descubrimiento de estos mercados de esclavos, ¿no? Que había, porque había varios, y porque había varios en función de, digamos, de los precios, por decirlo de algún modo. Había uno en un espacio público, lo que antes se había llamado Congo Square, que era un lugar donde los esclavos, la gente esclavizada, tenían un día libre y los domingos se juntaban a tocar los tambores, y las crónicas hablan de una imagen extraordinaria, ¿no? De 400, 500, 600 personas tocando los tambores durante horas. Eso en cualquier época sería extraordinario, pero imagínate en esa época, para alguien que no ha salido del país, llegar y presenciar esto. Y después de eso ir a una ópera, ¿no? Es decir, en un espacio tan pequeño, porque Nueva Orleans era del tamaño de una colonia de Guadalajara, digamos, ¿no? Donde tú tienes compañías de ópera, tienes cientos de personas africanas tocando los tambores, y de repente encuentras un lagarto caminando por la calle, ¿no? Entonces, esto no es solo algo que se presencia, sino es algo que le hace algo a tus sentidos, es algo que le hace algo a tu estado de ánimo y a tu mente. Entonces eso, para mí, la música no es nada más un entretenimiento en este libro, sino es una forma de pensar, y es una forma de pensar que afecta a su propia forma de pensar. Platícanos un poco más, antes de que se nos acabe el tiempo, de la obra de Yuri Herrera y de qué es lo que le gusta escribir más. Bueno, los temas frecuentemente a uno se le presentan sin planearlo, ¿no? Yo he escrito sobre la migración, he escrito sobre el lenguaje, he escrito sobre cómo reaccionamos los seres humanos en momentos de emergencia, ¿no? Tengo una novela, La transmigración del pantano, La transmigración de los cuerpos, que es sobre una epidemia. La escribí hace más de 10 años, ¿no? Yo imaginándome cómo reaccionaría la gente durante una epidemia y cómo sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. Y para mí un poco es eso, en qué momento la gente descubre lo que es, y eso es en momentos de emergencia. ¿Y adivinó? Después no de que sé si adiviné, pero me imaginé algo parecido a lo que sucedió. Bueno, nos queda un minutito, y yo creo que es suficiente para lo que quiera agregar, pero además reiterarle a nuestra audiencia que tiene una cita hoy para que la acompañen, 6 de la tarde quedamos, 6:30. 6:30 de la tarde, ojalá pueda acudir, y que además Yuri Herrera aquí nos trajo su libro, se lo vamos a obsequiar a nuestra audiencia, pero es atención para la primera persona que nos haga llegar su mensaje vía WhatsApp, 33 22 42 06 90, y no olvide su nombre.
¿Qué quiere agregar? 30 segunditos. Nada más a su audiencia que aprovechen este espacio maravilloso que ha construido la UDG, que tiene auditorios, que tiene espacios abiertos y una de las librerías más importantes de este país. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.